Putin es vulnerable. La política occidental enmascara la debilidad rusa. Esta reflexión la escribe Natalia Bugayova, que es detractora de Putin, aclaro, pero es interesante entender por qué los ucranianos se comportan como se comportan, porque ellos en verdad creen que tienen una posibilidad seria de vencer a Rusia y se empiezan se empiezan a hacer pues pajas mentales y dicen, mira, pues sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bueno, dice esta señorita Natalia Bugayova que Rusia tiene vulnerabilidades que Occidente simplemente no explota. Por el contrario, el incrementalismo estadounidense ayuda al Kremlin a compensar y enmascarar sus debilidades. Entre ellas, su incapacidad para cambiar de rumbo rápidamente, la dependencia de otros para que Rusia pueda sostener la guerra y años de acumulación de riesgos que el presidente Vladimir Putin no ha podido afrontar. Dice Natalia Bugayova que el Kremlin es vulnerable a un adversario que puede generar impulso contra Rusia y negarle oportunidades de reagruparse y adaptarse. Una estrategia estadounidense seria en Ucrania priorizaría la obtención de ese impulso. Incluiría la eliminación de los refugios seguros otorgados por Occidente a la maquinaria de guerra rusa. También incluiría no solo imponer múltiples dilemas al Kremlin, sino también los más dolorosos, como ayudar a Ucrania a hacer que Rusia fracase más rápido en el campo de batalla y desmantelar las narrativas rusas en Occidente. Si bien es prematuro sacar conclusiones sobre la ofensiva de Ucrania en el Oblast de Kursk, la operación claramente tiene el potencial de generar impulso. Si lo hace, dice Natalia, entonces Estados Unidos debería ayudar a Ucrania a aprovecharlo en lugar de frenarlo para recuperar el control sobre el ritmo de la guerra. Esta mujer habla como si Estados Unidos no estuviera detrás de Ucrania y como si de verdad Ucrania estuviera sola haciendo lo que hace. O sea, lo que Natalia está suponiendo es que Ucrania no ha ido más lejos. Natalia Bugayova dice que no ha ido más lejos Ucrania porque Estados Unidos lo detiene más de lo que lo ayuda. De verdad, están bien chiflados estos porque se creen las mismas mentiras que se repiten y gracias a que se lo creen es que ha muerto tantas personas que se hubiera podido evitar. Rusia dice se adapta si se le da tiempo. Sin embargo, no cambia de rumbo rápidamente, en parte debido a la aversión de Putin al riesgo. Putin tardó meses en adaptarse después de su fallida invasión de 3 días en 2022. Continuó persiguiendo sus objetivos maximalistas en Ucrania con una fuerza insuficiente y ordenó una movilización solo después de una derrota de las fuerzas rusas en la región de Kharkov en septiembre del 22. Putin tardó un año en empezar a poner la economía rusa en pie de guerra. El Kremlin ha tardado en reaccionar a la ofensiva ucraniana en Kursk. El Kremlin esperó días después del inicio de la incursión de Ucrania para anunciar una operación antiterrorista en las regiones fronterizas. Putin aún no ha implementado la ley marcial a pesar de los repetidos llamados de la comunidad nacionalista rusa para que lo haga. Putin ha demostrado ser decisivo, pero no improvisado. Sus movimientos más audaces siguieron a una preparación deliberada que Occidente a menudo ignoró o pasó por alto. Una década de operaciones de información rusas en Ucrania procedió a la operación híbrida del Kremlin en el este de Ucrania en 2014. Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania solo después de que Putin volvió a consolidar su poder con enmiendas constitucionales en el 20 y normalizó la presencia militar rusa con Bielorrusia en 2021, que el Kremlin había estado tratando de asegurar durante años. Putin ha demostrado un enfoque calculado y a menudo reacio al riesgo en sus decisiones militares clave. Putin declaró una movilización parcial más pequeña y política menos costosa en septiembre del 22, en lugar de aceptar la necesidad de una movilización general. Esta decisión finalmente llevó a Putin a socavar el potencial de movilización de Rusia.
Lo que ustedes están escuchando es este artículo que vemos en pantalla. Putin es vulnerable, la política occidental enmascara la debilidad rusa, que escribe para el Instituto para el Estudio de la Guerra de Natalia Bugayova, que dice que gracias a que Putin es calculador y no improvisado, es que le cuesta trabajo cuando lo presionan. Y dice, Estados Unidos debería impulsar todavía más a Ucrania. Es decir, lo que Natalia Bugayova está dando a entender es que, muy arriesgado, le deberían de soltar más las riendas a Ucrania para que haga el trabajo. Porque dice, el hecho de que Estados Unidos le tenga tanto miedo a Putin hace que no le dé toda la ayuda a Ucrania que necesita. Imagínense, le ha dado más de 200 mil millones de dólares y dice Natalia Bugayova que no le ha ayudado tanto. Bueno, dice, el incrementalismo occidental en la provisión de ayuda militar interrumpió el impulso de Ucrania en el campo de batalla y proporcionó a Rusia una triple ventaja. Una oportunidad para que las fuerzas rusas construyeran su defensa a profundidad, lo que complicó monumentalmente la contraofensiva ucraniana del 23. Una oportunidad para que el Kremlin se apoderara de la narrativa a nivel internacional y una reducción de las presiones internas sobre Putin. El incrementalismo de Estados Unidos y su preferencia por telegrafiar sus decisiones redujeron la eficacia de sus políticas. Las demoras en la toma de decisiones de Estados Unidos dieron tiempo a Rusia para desarrollar contramedidas a las capacidades estadounidenses. Rusia está utilizando la guerra electrónica y la interferencia del GPS para degradar la eficacia de los disparos terrestres de largo alcance de Estados Unidos. El hecho de que Estados Unidos telegrafíe sus debates internos sobre sus restricciones al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania le da al Kremlin tiempo para aislar a Rusia en los daños. Rusia redistribuyó activos aéreos en el rango de ataques a las bases aéreas más alejadas de Ucrania para protegerlas contra un posible cambio de política estadounidense para Ucrania. El impacto de que Ucrania utilice nuevas capacidades probablemente tendrá mayores efectos si Occidente deja de anunciar o filtrar sus decisiones de entregar capacidades avanzadas a Ucrania, ya que el ejército ruso sigue siendo lento para cambiar la postura ante nuevas amenazas. Otra crítica que hace, por ejemplo, aquí Natalia Bugayova en este artículo es que dice, Putin en su soberbia y arrogancia no ha declarado la guerra como tal, por lo tanto no se puede hacer o no pueden justificar políticamente el echar toda la carne al asador, porque la narrativa ha sido que solo es una operación especial. Si es una operación especial es algo leve, algo tranquilo, que no requiere ni movilización general de gente y también de dinero, de recursos. Natalia Bugayova asegura, por el contrario, que Rusia depende de la voluntad de otros más de lo que mucha gente se imagina, que gran parte de la capacidad rusa para sostener la guerra en Ucrania no es inherente y por lo tanto es vulnerable. El Kremlin adquirió algunas de sus capacidades por la fuerza, la manipulación o explotando recursos y santuarios occidentales. Rusia depende, dice Natalia Bugayova, de establecer bases en Bielorrusia para atacar a Ucrania desde el norte. Depende de las rutas comerciales extranjeras y de los intermediarios para contrabandear bienes sancionados. Rusia depende de maquinaria y componentes extranjeros para producir armas avanzadas. Depende de Corea del Norte e Irán para compensar la escasez de material y de las flotas en la sombra para transportar energía. Rusia depende de los medios occidentales para hacer circular sus falsas narrativas y además depende de la voluntad continua de Estados Unidos de concederle a Rusia un espacio seguro desde el cual pueda atacar a Ucrania con impunidad sin ser atacada por Ucrania con sistemas de largo alcance proporcionados por Estados Unidos. El Kremlin depende de la continua decisión occidental de no expulsar a los agentes de influencia de ingresos del Kremlin como operador nuclear estatal ruso Rosatom. Por encima de todo, dice esta señora Natalia Bugayova, el Kremlin depende de que Occidente acepte afirmaciones inventadas de Rusia sobre la realidad
que a menudo hacen que Occidente llegue a conclusiones que favorecen los intereses de Rusia y no los nuestros. La estrategia del Kremlin en Ucrania depende desproporcionadamente de que Occidente acepte estas premisas, lo que hace que Rusia sea vulnerable a los cambios en las percepciones occidentales. Las dependencias rusas le dan a Occidente oportunidades de explotar y o desmantelar la capacidad de Rusia para sostener la guerra. Rusia no puede arrebatar capacidades a otros de la noche a la mañana. Bueno, déjenme les comparto en este contexto que está diciendo Natalia Bugayova, que casi Putin es un tonto. Déjenme les comparto si tiene o no la capacidad Rusia de poner a parir chayotes a este mundo. Escuchen esto. Contra lo que muchos creen, las bombas de destrucción masiva más poderosas creadas por el hombre no son las que destruyeron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron lanzadas por los Estados Unidos. El artefacto de destrucción masiva jamás detonado es ruso. Se trata de la bomba del zar o bomba emperador. Es un dispositivo energético. Es una bomba de hidrógeno en la cual la energía se libera por fisión y también por fisión secundaria, lo que hace mucho más poderosa la explosión. La bomba H, que como ensayo hizo explosión el 30 de octubre de 1961, en plena Guerra Fría, tenía una potencia de 50 megatones, 8 metros de largo y 27 toneladas de peso. El efecto de la bomba termonuclear se pudo sentir a más de 1000 kilómetros de distancia desde el epicentro de la explosión, que alcanzó los 64 kilómetros de altura y 100 kilómetros de diámetro de extremo a extremo. Lo que vamos a observar es la réplica del diabólico artefacto presentado por la misma Rusia. Solo su tamaño asusta. Esta es una réplica de la bomba nuclear más potente jamás construida. La Tsar bomba es un símbolo de la carrera de armas nucleares durante la Guerra Fría. La réplica está liderando esta exposición en Moscú sobre la historia nuclear de Rusia. Ahora, los científicos de Vladimir Putin experimentan con una nueva bomba del zar de 100 megatones, es decir, de un mayor poder destructivo. Si una bomba nuclear de 100 megatones, como tiene la bomba del zar, cayera, por ejemplo, en el centro de Madrid, la capital española, produciría 3.933.310 muertos y lesionados y cerca de 1.188.170 personas afectadas. La bola de fuego vaporizaría los cuerpos. La explosión llegaría a Toledo, Guadalajara, Segovia, se quedaría a las puertas de Ávila, pero el efecto de los gases y la radiación pasarían por Andorra, Francia y llegarían hasta Alemania. En el punto de caída, la zona cero, el 100% de las personas morirían. Sería el área de máximo daño. Todo quedaría reducido a cenizas. Ese sería el punto de la bola de fuego. Otra zona sería el área de explosión, donde el 70% de la población moriría al instante y afectaría un radio de más de 30 kilómetros. Hasta casi 75 kilómetros desde el punto de caída habría alta radiación térmica. Las personas sufrirían quemaduras de tercer grado y si sobrevivieran, su sistema nervioso quedaría afectado. La ola de calor hace que todo se incendie, la madera, la ropa, el papel, los plásticos. En un radio de hasta 100 kilómetros desde el punto de la explosión, con la bola de fuego expandiéndose, esta hace retroceder el aire circundante, creando una onda de choque. En esa zona, la estructura de los edificios permanecerían intactos, pero las ventanas se romperían por la presión. Entre el 50% y el 90% de quienes sobrevivan al calor y al impacto sufrirían en unas horas o semanas una muerte dolorosa por envenenamiento por radiación. La lluvia radiactiva puede permanecer en el medio ambiente durante décadas. Los cultivos absorberían la radiación
y la transmitirían a los animales, incluido el ganado. De esto habla Vladimir Putin cuando amenaza al mundo con su triada nuclear, según él, la más poderosa de la Tierra. Así que en un momento en donde Natalia Bugayova es demasiado optimista con respecto, y es que miren, déjenme les platico que el Instituto para el Estudio de la Guerra se autodenomina un centro de investigación académico. De pronto, híjole, pareciera que es más bien una plataforma de gente que intenta convencer al mundo de que no hay nadie que pueda contra Estados Unidos y que Estados Unidos puede hacer y deshacer con simple voluntad. Y como ahora esta señora Natalia Bugayova está diciendo, pues miren de lo que somos capaces los ucranianos, pero como Estados Unidos no nos da autorización para acabar con Rusia, pues no la acabamos. Y ya vemos que si intentaran acabarlo, pues terminarían acabados por esa capacidad que tiene Rusia. Bueno, sin embargo, aunque se espera mucho de Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 125 millones de ayuda militar. A Israel acaba de aprobar la semana pasada 3.500 millones, a Ucrania solo 125 millones, lo cual te habla pues de cómo han ido también en picada las ayudas a Ucrania. Joe Biden enviará cerca de 125 millones en ayuda militar suplementaria a Ucrania, dijo el Departamento de la Defensa. Las armas se suministrarán mediante autorización presidencial, lo que significa que se toman arsenales del Pentágono. Es decir, que finalmente está ayudando. Poco, pero ayuda. Y Deutsche Welle también publica este artículo en el que dice acerca de la batalla de Pokrovsk, en donde Rusia sigue avanzando, que es un punto crítico para Ucrania. Dice, el ejército ruso se acerca a la ciudad de Pokrovsk, un punto estratégico en la región ucraniana del Donbass. No es un punto más, es un punto estratégico. Aquí, en este corazón del Donbass, es donde se encuentra el epicentro de la guerra de Rusia y Ucrania. Más de un tercio de los ataques del ejército ruso apuntan a esa ciudad. Diversos informes indican que las fuerzas rusas han llegado a unos 10 kilómetros de esta ciudad. Los habitantes de Pokrovsk y otras dos ciudades han sido llamados a evacuarlas. Pokrovsk está en el margen occidental de la región de Donetsk y tenía unos 60,000 habitantes antes de la invasión. Ahora se estima que siguen viviendo ahí unas, dice, 40,000 personas que están evacuando, niños, mujeres y ancianos primero. La importancia de Pokrovsk es enorme. La ciudad se encuentra en un importante cruce ferroviario y de carreteras. De hecho, es el centro de distribución de carreteras y de trenes. De acuerdo con estimaciones oficiales, Ucrania controlaba en el otoño boreal del año 2023 cerca del 45% de la región de Donetsk, en la que vivían 480,000 personas. Desde entonces, la superficie se ha reducido considerablemente a poco menos del 15%. El resto está en disputa. El ejército de Ucrania posee allí dos puntos logísticos clave que le permiten controlar la parte ucraniana del Donbass. Cabe señalar también que Pokrovsk no solo es una base importante para la logística ucraniana. Si cae, retrasará suministros hacia otras zonas, pero también es de facto una base de la tercera línea defensiva. Y detrás está el campo abierto. Dice también, oye, si están diciendo que Ucrania se está lanzando hacia Kursk, que tiene mucho control en Sumy y que controla y ha neutralizado a las tropas rusas en Kharkov, ¿a qué se debe el avance ruso en Pokrovsk si es tan importante? Bueno, pues observadores alemanes dicen que varios factores inciden en el avance ruso,
la escasez de municiones en el invierno, no llegaron suministros de Estados Unidos. Dice, ahora la situación ha mejorado, pero Rusia aún tiene una superioridad de 3-1 en cuanto a granadas de artillería. El armamento no es la causa principal. Hay además un problema con la organización y la planificación del combate. Las fuerzas de combate ucranianas están agotadas. Algunos combatientes pasan entre 30 y 40 días en sus posiciones y en algunos casos, si no los matan, hasta 70 días. Ante este trasfondo, muchos expertos sospechan que la ofensiva ucraniana en Kursk tiene por objeto forzar a Rusia a reducir la presión en el Donbass y a defender Kursk. Sin embargo, Rusia no ha cedido. A la pregunta de qué cabe esperar entonces, dice, bueno, pues el avance ruso en la zona de Pokrovsk se ha vuelto más lento, pero las perspectivas para Ucrania no son malas, son pésimas. Ahora existe un peligro real de que Rusia tome Pokrovsk, Minogrado y Selidove antes de que concluya el 2024. Pokrovsk podría abrirle a Rusia el camino hacia el oeste y el sur, en dirección al Dnipro y también a Zaporozhye, y también hacia el norte. Expertos varios de Estados Unidos, de Francia, Alemania, esperan que Occidente reconozca el peligroso avance ruso para Ucrania en Pokrovsk y refuercen su apoyo ahí en esa zona. Dice que solo drones se podrían modificar rápidamente la situación, pero que los socios occidentales no están haciendo lo que deben porque podrían financiar directamente las fábricas de drones que existen en Ucrania. Es decir, lo que la prensa alemana está diciendo es que Estados Unidos no les está dando lo suficiente y que eso es lo que pondría en riesgo toda la operación. Por esta razón me parece que si llega Donald Trump y echa abajo el apoyo de Estados Unidos, Europa no va a tener cómo ayudar a Ucrania, y me parece que Rusia, que ya les tiene tomada la medida, van a esperar justamente los ruskis a que suceda algo en Estados Unidos que reduzca el apoyo sistemático a Ucrania. Mientras tanto, Lukashenko ya acercó sus tropas, y otra lectura geopolítica podría ser que al acercar sus tropas, Lukashenko, que son como unas 50,000 tropas a la frontera con Ucrania, Ucrania entonces tenga que movilizar también en Sumy, y en lugar de estar concentrados hacia Kursk, entonces que empiecen a ver hacia Bielorrusia, porque de lo contrario se sentirían el riesgo de que Lukashenko sí pudiera sacarles un susto. Y esa sola jugada de Lukashenko de mover soldados por miles a la frontera con Ucrania, y que este 25 de agosto Ucrania le haya respondido diciéndole, si cometes una tontería en la frontera, vamos a ir por ti, eso reduce la capacidad ucraniana para seguir yendo al frente ruso. Y si Rusia, por el contrario, no deja de estar presionando en el Donbass, en Pokrovsk, me parece que sería cuestión de días para que Kramatorsk, Toretsk y Sloviansk, que juega un papel más secundario pero importante, pudieran caer en poder de Rusia, y entonces sí fastidiar toda la operación ucraniana, pues no solamente ahí en el Donbass, también particularmente allá pues en Kursk y en general en toda la guerra, en todos los escenarios.